sembrando fe y esperanza, ofreciendo a Dios nuestra alabanza, dando amor, esa es nuestra misión. Centro de fe, esperanza y amor. ¿Qué tal, amados hermanos? Dios les bendiga en esta noche. Gracias por estar aquí ya con nosotros por medio de esta transmisión, y como cada 8 días hemos estado compartiendo acerca de la visión de los grupos familiares, el desarrollo, cómo trabajar en casas, sabiendo que pues ha sido de mucha bendición a nuestra iglesia, y asimismo queremos seguir compartiendo para otros que quieran implementar este sistema. Y vamos a hacer una oración para que Dios sea quien nos esté guiando en esta noche. Padre, te damos gracias por la gran bendición que tú nos das de poder estar aquí reunidos. Nuevamente, Señor, por esta transmisión, pedimos que esta enseñanza pueda llegar a los corazones de nuestros hermanos, los líderes, supervisores, anfitriones y otros, Señor, que vemos que nos están siguiendo en estas plataformas. Que sea de mucha bendición a sus iglesias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Le voy a invitar que vayamos al Evangelio de según San Juan, capítulo número 15. El Evangelio de según San Juan, capítulo número 15, ese va a ser nuestro texto clave para estar tocando el tema, que es un tema de mucha importancia, y es acerca del ciclo celular. El ciclo celular, ya que hemos estado viendo algunos temas como es la visión de la iglesia, la responsabilidad de la gran comisión, también hemos estado viendo cómo generar líderes, la mecánica o el desarrollo de los grupos familiares, las metas, los errores mortales, por qué no se desarrollan los grupos familiares, y hoy vamos a estar viendo lo que viene siendo el ciclo celular. Y dice así la palabra de Dios en el capítulo número 15 del Evangelio según San Juan, hablando nuestro Señor Jesucristo: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. En sí, estos son los dos versículos que vamos a estar tomando, para que así nosotros podamos estar aplicándolo al trabajo de lo que es el ciclo celular. Y yo estoy seguro que Dios, por medio de su Espíritu Santo, nos va a confrontar nuevamente, nos va a desafiar, ya que la naturaleza de Dios para cada uno de nosotros es que nosotros estemos dando fruto, sí, dando fruto. Y nosotros vemos aquí en este tema que es el ciclo celular, refiriendo a lo que son los grupos familiares, tiene que ver mucho con la forma en cómo nosotros estamos trabajando, en la forma de cómo tú tienes que estar trabajando, y estamos hablando acerca de la estructura, del apoyo. Hay estructura a nivel local, a nivel iglesia, pero también existe una estructura a nivel grupo familiar, para realizar dicho trabajo, para así también nosotros podamos estar capacitando nuevos líderes, abrir más casas donde se predique la palabra de Dios. Cuando estamos hablando del ciclo celular, estamos hablando de 5 elementos, yo le llamaría los 5 eslabones, lo que viene siendo el ciclo celular, y estamos hablando de que entre más líderes, pues va a haber más grupos familiares. Entre más grupos familiares vamos a tener más personas alcanzadas. Entre más personas alcanzadas, pues así vamos a tener más personas o más candidatos para que bajen a las aguas, y es decir, el ser bautizados, y así de la misma manera, pues vamos a tener más candidatos para que sean líderes, y así se vuelve a repetir el ciclo celular. Pero aquí donde vemos, donde dice la palabra capacitar nuevos líderes, yo tomé esta cita bíblica porque dice aquí la palabra de Dios: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. El labrador en sí es el que trabaja, el que labra la tierra, y vemos cómo en la palabra de Dios encontramos que no es con fuerza humana, ¿sí?, sino que es con su Santo Espíritu.
Por tanto, nosotros tenemos que estar bien convencidos que nosotros somos la iglesia, pero a veces nos preguntamos por qué ciertos principios que desarrollaba la iglesia primitiva, por qué a ellos sí les funcionaba, por qué a otros les funciona y por qué en otros lugares no funcionan los mismos principios. Yo quiero decirle que son varios elementos. Yo quisiera mencionar uno, el más importante yo creo que es pues la falta del Espíritu Santo, porque sabemos que el Espíritu Santo debe de estar en nosotros para poder ser más habilitados en el desarrollo del trabajo. Pero a veces, si el Espíritu Santo no está en nosotros, es muy difícil que se lleve a cabo el trabajo de lo que es la visión, porque sabemos que el Espíritu Santo es el motor, es el que da la vida, el que da el brillo. Y pues otra de las cosas por qué a veces no se desarrollan esos principios, sencillamente es porque no hay una visión clara, no está uno enfocado, no hay un compromiso personal, ¿verdad? Para que nosotros estemos bien enfocados, y sobre todo es porque no hay una perseverancia. Si nosotros nos ponemos a ver en este relato que leímos, vemos que del versículo 11, más bien de 11 versículos que se leen aquí, de 13 versículos, que se leen aquí, aparece 11 veces la palabra que permanece. Entonces, nos debemos de preguntar primeramente si estamos convencidos realmente si somos nosotros la iglesia, porque a veces venimos a la iglesia, pero no pensamos qué es la iglesia, ¿verdad? O qué clase de iglesia tú quieres ser, a qué clase de iglesia tú estás perteneciendo. ¿Eres de los que tú estás cuidando a los que están? Es decir, a los que están ahí en mantenimiento en la iglesia, lo dice la palabra, los que se mantienen, los que ahí están. ¿O tú eres de aquellas personas que quieren crecer? Cuando hablamos de crecer es que están interesados en desarrollarse, a expandir el reino de Dios. Entonces, para esto, pues nosotros tenemos que ver que para poder ser alguien, primeramente tenemos que hacer. Entonces tenemos que enfocarnos en el crecimiento, amados hermanos. Tenemos que enfocarnos en el crecimiento, pero sabemos que el crecimiento a veces puede hablarse a nivel iglesia, pero aquí estamos hablando de un crecimiento personal, de un crecimiento individual, hablando espiritualmente, porque tenemos que crecer en conocimiento, en fe, en buenas obras, en amor, en gracia, en números, ¿verdad? Pero más que nada, pues tenemos que agregar esas personas que están necesitadas del amor de Dios, a que pertenezcan, a que estén dentro de la familia de Dios. Entonces, si hablamos de ese crecimiento, pues nosotros tenemos que ser personas, primeramente, que estemos firmes. Por eso aquí dice la palabra, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Entonces, vemos cómo aquí la palabra dice, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará. O sea, está hablando acerca de dos clases de pámpanos, de los infructuosos y de los fructíferos. Así de sencillo yo veo esta palabra, y nosotros tenemos que estar bien enfocados si realmente estamos dando nosotros fruto. Hay una frase que me hizo pensar, y es muy sencilla esta frase, pero es preguntarse si estás vivo. ¿Por qué? Porque todo lo que está vivo da vida, así de sencillo. Todo lo que está vivo da vida. Entonces, ¿cómo estás tú hablando personalmente? ¿Sí? ¿Cómo estás tú? Porque cuando habla de los pámpanos, lo podemos enfocar a los líderes, ¿sí?
que el líder, sí, un pámpano, pues es un brote nuevo, lo que le llaman lo que es el renuevo, es lo flexible que tiene la rama, ¿verdad? El vástago, que en sí todavía no se desarrolla. Es ese vástago que tiene la rama, ¿verdad? Cuando las hojas todavía no se abren, pero son renuevos, son, ¿cómo lo puedo explicar? Pues sí, renuevos que pueden dar vida, que a futuro es donde ellos se le va a colgar viene siendo el fruto. Entonces, ¿cuál es el fruto que nosotros estamos dando? Si realmente nosotros estamos cumpliendo con la función, ¿sí? Cumpliendo con la gran comisión bíblica que lo marca las Sagradas Escrituras. Entonces, el ciclo celular, veíamos que son 5 partes fundamentales del diagrama que les había dicho. Entre más líderes, más grupos familiares. Entre más grupos familiares, más personas alcanzadas. Entre más personas alcanzadas, pues más personas a bautizarse. Entre más personas a bautizarse, pues más candidatos a que haya más líderes. Entonces vemos cómo dice la palabra de aquí: yo soy la vid verdadera y mi Padre el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces vemos cómo el pámpano tiene que cumplir aquí su función cuando lleva ese fruto. Y vemos que ese fruto pues no es suyo, no es propio, sino ese fruto viene siendo de la vid. Y el Señor Jesús habla y dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Vosotros sois los pámpanos. Entonces, si nosotros estamos realmente cumpliendo la función, entonces las partes del ciclo celular, conforme vayamos conociendo cada eslabón, nos vamos a dar cuenta de lo importante que es cada función dentro de la obra del Señor. Pues si no se conoce esa función, pues uno está en un gran riesgo de cometer errores mortales, como veíamos en el tema anterior, en el trato de las almas que son de Cristo, como dicen que el fruto viene siendo de la vid. Entonces vamos a hablar ahorita de los líderes, que en sí el líder es aquella persona que es apta, para enseñar, que ejerce con responsabilidad, que responde al compromiso de poder instruir a otros, a esas personas que se le ha confiado el Señor, hasta que estos están madurando y pueden valerse por sí mismos. Pero como dice el sistema, no confiarse, sino que uno como líder tiene que estar supervisando el fruto, ¿sí? ¿Para qué? Para que no pueda venir pues el desánimo. Y vemos que el liderazgo en el contexto bíblico no tiene que ver con tener un alto cargo de dar órdenes, de ser autoritario, no. Esa no es la escuela que tenemos de parte de nuestro Señor Jesucristo, sino todo lo contrario, porque la Biblia nos muestra en Marcos 9:5, ¿sí? Donde dice la palabra que en sí que el mayor es aquel que sirve a los demás. El ejemplo más grande ha sido nuestro Señor Jesucristo, quien no vino a ser servido, sino a servir. El líder debe tener características específicas, pues su función es conducir a otros en el camino de Dios. Su función es alimentar, es orientar, es guiar a las ovejas, es guiar a las personas. Y vemos que el líder debe de ser de buen testimonio, debe de reflejar ciertas características, ¿sí? Entonces vemos qué es lo que implica, qué demanda para el líder, que sea de buen testimonio, como lo dice en Hechos capítulo número 6, versículo número 3. En sí, ahí se está aplicando a lo que vienen siendo los diáconos, los servidores, ¿verdad? Pero se aplica aquí al líder, tiene que ser de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría, porque si no tiene la sabiduría, es decir, no tiene la sabiduría que fluya del Espíritu Santo, pues no va a poder saber cómo atender a dicho grupo.
Entonces eso es lo que hablamos acerca de lo que es los líderes. Entonces, entre más líderes, más grupos familiares. Vamos a ver el segundo eslabón, que viene siendo entre los grupos familiares, también conocido como misiones. A veces se conocen como misiones en casa, como iglesias en hogar, como plan casa, como unidades de fe, como células, como también son casas abiertas. Sencillamente eso es lo que es un grupo, para escuchar acerca de la palabra de Dios y que se pueda evangelizar por medio de este sistema en una forma más personalizada, como lo vemos en Hechos capítulo 10, versículo 22 al 24. Y vemos que algunos objetivos de los grupos familiares son los siguientes. Número uno es dar la atención personalizada a los hermanos, a las personas que llegan, ¿sí? Es una atención, así como las personas nuevas están recibiendo un mejor servicio, una mejor atención, de poder atender la necesidad de un modo más cercano, ¿sí? Y se puede reflejar, válgame la palabra, el interés para darles el servicio. Otro punto es la unidad familiar, proveer la restauración y unidad entre los miembros de la familia, pues la familia es el fundamento tanto de la iglesia como de la sociedad. Evangelismo, número 3, es el evangelismo a personas cercanas, como lo dice la Biblia en el libro de Hechos 10, 24, como en la vida de Cornelio. Y ese es el núcleo donde nosotros tenemos que estar enfocados en nuestros amigos, familiares y vecinos, invitarlos, atenderlos, pero también el traerlos a las casas para que se les pueda compartir acerca del amor de Dios, para que se les pueda compartir a estas personas a través de lo que son los grupos familiares, porque así el trabajo es un poco más efectivo para que se pueda lograr. Entonces, el grupo familiar es donde se respira un ambiente de familia, ¿sí? El foco viene siendo es alcanzar almas nuevas para Cristo. Ese es el foco que debe tener el grupo, alcanzar. Porque si nosotros vemos a la lectura que dimos hace un momento, dice que el que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Yo veo que es un gran gozo cuando una persona viene a Cristo, pero es más hermoso cuando tú eres el medio que tú puedes compartirle a esa persona necesitada, y cuando tú la ves quebrantada, cuando tú la ves pues arrepentida, que lo vamos a ver un poquito más adelante, que son las personas alcanzadas, ¿sí? Las almas nuevas. Entonces nosotros tenemos que anunciar la salvación, anunciar la palabra de esperanza. Hoy más que nunca se ve la tremenda desesperación en las personas, pero para nosotros como iglesia es una grande oportunidad para que nosotros podamos darles el plan de salvación a estas personas, presentarles al Salvador del mundo, que es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? De un modo más fraternal. Muy bien, pues así vamos a pasar al siguiente eslabón, que viene siendo de las personas alcanzadas. Nos estamos refiriendo a aquel que ha sido convertido, es decir, aquel que ha renunciado al pecado, a un neófito, ¿verdad? Que sabemos que un neófito es aquel que se une a una comunidad. En sí es aquel que con todo su corazón ha creído a la palabra de fe, como lo dice en Romanos capítulo número 10, versículo 9 y 10, que si creyeres en tu corazón que Dios le levantó entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice que todo aquel que en él creyere jamás será avergonzado. Entonces es donde se ve que la persona, cuando hablamos de las personas alcanzadas, es aquella persona que ha nacido de nuevo tras el arrepentimiento de sus pecados, como lo dice Marcos 1:15, arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces podemos ver que ellos son el propósito de nuestro trabajo.
el anunciarles a Cristo como Señor y Salvador, que ese es el motivo de nuestro esfuerzo. Así es que las personas alcanzadas vemos que no son objetos, ni son clientes, tampoco son números. ¿Por qué decimos que las personas alcanzadas no son objetos? No, sino que más bien son almas valiosísimas que Dios ha puesto a nuestro cuidado, ¿sí? Entonces tiene que ver mucho también nosotros cómo tratamos al rebaño, amados hermanos. Y en Pedro capítulo 5 ahí lo dice en su carta, cómo nosotros debemos de portarnos ante la grey. Las personas alcanzadas decíamos que no son clientes, pues el reino de Dios no es ningún negocio de este mundo. Y también decimos que no son solamente números, ¿sí? Son seres pensantes y sensibles con necesidad de Dios. Esto a mí me lleva a recordar que cuando dice la Biblia que Jesús, viendo la multitud, tuvo compasión de ellos, porque las vio como ovejas que no tienen pastor, ¿sí? Ahora, esto yo creo que a ti y a mí nos pone a reflexionar. ¿Tú cómo ves a las ovejas? ¿Cómo las ves? ¿Las ves como clientes? ¿Las ves como números? ¿Los ves como objetos? ¿Los ves como el pueblo de Israel, ¿verdad? Todos rebeldes en el desierto, inmaduros? Bueno, a fin de cuentas uno se va a preguntar, ¿y por qué ellos son así? Que no se te olvide que ellos son un espejo. Ellos son un reflejo de lo que tú eres. Así es que tanto tú como yo estamos obligados a que ellos, estamos obligados a que nosotros podamos compartirles y llevarles a que ellos puedan madurar cada día. El siguiente eslabón viene siendo bautizados en agua. ¿Por qué dice la Biblia? Porque somos sepultados, lo dice Romanos 6:4, ¿sí? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. El bautismo es un paso de fe, de obediencia y testimonio. Nuestro propósito es entonces lograr a las personas que han sido alcanzadas que tomen la decisión de bajar a las aguas. Sabemos que ellos no se pueden quedar ahí nada más que ya se entregaron a Cristo. Como dice también 2 de Pedro capítulo 1:5, la Biblia dice: a la fe añádele virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. Así lo dice la palabra de Dios, y también dice para que no olvidemos el perdón de los pecados, ¿verdad? Y que no estemos de flojos, sino que podamos llevar fruto. Bueno, yo ahí al último como que se lo parafraseé, ¿verdad? Pero ahí lo puede ver, 2 de Pedro capítulo 1 del 5 al 10. Entonces así nosotros tenemos que ver que el bautismo trae certeza a nuestra relación con Dios, pues nos afirma en la toma de decisiones dentro de la vida espiritual. Entonces, la vida cristiana es escalonada y nosotros tenemos que ocuparnos en que las personas que se están entregando a Cristo, que están renunciando al pecado, pues enfocarlos para que puedan ser bautizados, porque el bautismo nos da confianza, ¿sí? Nos da confianza en cuanto a nuestro testimonio frente a la iglesia y frente a los demás, pero sobre todo frente a Dios. Pues la Biblia nos dice que cumplamos a través de ello con la justicia de Dios. Somos justificados por su muerte y resurrección. También el bautismo vemos que con toda nuestra mente y con toda nuestra voluntad hemos nosotros decidido seguir a Cristo, morir y resucitar con Cristo. Nadie nos ha obligado, sino que nos entregamos así como Él se entregó voluntariamente, ¿sí? Así es que el otro eslabón viene siendo candidatos a líderes. Candidatos a líderes son aquellos hermanos que ya han sido bautizados y aptos para ejercer el liderazgo en los grupos familiares, aptos para que se les deleguen responsabilidades. Nosotros lo que hacemos con las personas que ya están llegando a
al compromiso de decir yo quisiera compartir dentro de los hogares, pues nosotros les damos las doctrinas fundamentales, es un seminario que se les da. Doctrinas fundamentales se les da de los principios de homilética y asimismo se les dan los 6 primeros temas de lo que son los grupos familiares de la visión. Oramos por ellos, los ungimos y los mandamos al campo. Gloria a Dios, porque es la necesidad de ir generando lo que vienen siendo nuevos líderes. Que es importante entender que no se eligen personas así nada más al azar, o como dicen al vapor, al microondas, no, sino que tienen que pasar por un discipulado y no nada más decir él, ¿verdad? Porque alguien dijo por ahí, este tiene buena imagen, ¿verdad? Una persona dijo, la imagen es todo. Yo pensé, pues no, yo creo que es parte porque en sí hay algo, creo yo, más importante que la imagen y creo yo que es la actitud. Porque la actitud, ¿verdad? Es la condición en la cual se encuentra tu corazón. Y tú no puedes dar algo si tú no lo has recibido, pero cuando tú ya recibiste el conocimiento, ahora sí eres desafiado a crecer, dice la Biblia, en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo para poderlo compartir a los demás. Así es que si nosotros vamos a estar dando de a dedazo, pues vamos a cometer muchos errores, ¿sí? Sino que la lección tiene que ser con dirección del Señor, que la persona realmente se vea que tiene esa pasión, que empieza a dar fruto. Entonces el Espíritu Santo es el que nos ayuda a poder escoger a esas personas con características específicas. Porque los hermanos, estos candidatos a líder, son personas que se les ve la disposición, que atiendan en la obra, que estén en el servicio para las almas, que estén preparados con sabiduría, como lo dice la palabra de Dios. Hombres y mujeres de oración, llenos del Espíritu Santo, que amen sobre todo a Dios, sobre todas las cosas, ¿verdad? Porque ese es un reflejo que debe tener el líder. Entonces, pues se puede cubrir el lugar para que ejerza el servicio de Dios con todo el entendimiento y con toda pasión. De este modo, el ciclo se vuelve a reproducir, generando más obreros en la obra del Eterno, consolidándolos, ¿verdad? A través de la atención que nosotros le vamos a estar dando. Eso encierra lo que es consolidación, pero es muy extenso el trabajo de la consolidación. Pero algo que nos puede ayudar bastante es que le estemos dando la atención para que la iglesia se pueda estar fortaleciendo y avanzando en el crecimiento sano, tanto en número como en doctrina. Así es que yo creo que es tiempo de que nosotros podamos reflexionar en esta noche, amados hermanos, amigos, ¿verdad? De que podamos ver estos eslabones, que entre más líderes, pues demandará pues más casas para abrir más grupos familiares. Porque eso es otra de las cosas que a veces tenemos los líderes y no tenemos casas. Tenemos casas pero no tenemos líderes. Entonces, entre más grupos familiares, pues habrá más personas alcanzadas para Cristo. Conforme habrá más personas alcanzadas para Cristo, pues habrá más personas candidatas para bajar a las aguas. Y conforme habrá más personas para que bajen a las aguas, así habrá más candidatos para liderazgo. Conforme habrá más líderes, pues así vamos a estar cimentados y así el ciclo celular se va alimentando a sí mismo. Pero la base fundamental de todo esto sabemos que es Cristo por medio de la dirección del Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, creemos que Dios nos ha confrontado, a mí me confrontó realmente. Yo veía cómo le hablaba a una persona y le decía, ¿cómo están? Y él decía, pues aquí estamos encerrados, ¿verdad? Y trabajando internamente. Y le digo, pues sí, pero yo muy a fondo como que escucho la voz del Espíritu Santo que nos dice, ¿y cuándo fue la última vez que tú ganaste una persona para el reino de los cielos? Entonces recuerda, estás vivo porque todo el que vive da vida, ¿sí? ¿Estás cumpliendo con tu función?
¿Estoy cumpliendo con mi función? O en otras palabras, algo más fuerte, ¿estás funcionando? O como alguien dijo por ahí, pregúntate, ¿dónde encajas? Como líder, como anfitrión, ¿sí? Como candidato para bajar personas a las aguas. ¿O qué es lo que estás haciendo por la obra de Dios? El ciclo celular, ¿verdad? El ciclo celular. Vamos a orar ahorita para que Dios sea quien nos esté ayudando a desarrollar este tema en nuestras vidas a través del trabajo que tenemos día a día, hermanos. Día a día, este es un privilegio que podemos estar compartiendo la palabra de Dios, y cuando la persona se entregue a Cristo, pues prestarle la atención, no dejarlo ahí a la deriva, sino que se le pueda estar dando la visita programada, y así mismo para que pueda estar bajando las aguas y meterlo al ciclo celular para que esa persona se pueda estar desarrollando. Padre, te damos gracias en esta noche por tu amor, tu misericordia, por la vida de cada uno de mis hermanos. Te pido que tú seas quien los ayudes, como dice tu palabra, que aquel que lleva fruto, gloria a Dios, lo limpiará. Tú lo limpiarás, Señor, para que podamos llevar más fruto. Y te pedimos, Señor, en esta noche que tú seas que nos estés limpiando, Señor, esas retamas secas, esas cosas viejas que le roban la fuerza a lo nuevo, para que puedan salir esos vástagos con más fuerza y que el fruto pueda ser más sabroso. Te pido por los anfitriones, los líderes, los supervisores, que cada uno pueda estar cumpliendo su función, que cada uno se pueda estar multiplicando, como dice tu palabra, según su género, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te damos muchas gracias, Dios. Amén y amén. Bien, pues que Dios les bendiga y que el Señor les esté dando mucho, pero mucho fruto en esta semana. Y recuerde que este próximo domingo se va a estar compartiendo lo que es la enseñanza de la Santa Cena, y asimismo vamos a estar participando de la Cena del Señor, para que usted se esté preparando con los insumos, lo que usted va a estar necesitando, sus panes, el jugo de uva, gloria a Dios, y sobre todo con un corazón receptivo. Que Dios me lo bendiga. Hasta la próxima. Gracias por tu generosidad a través de tus ofrendas y diezmos. Recuerda que tenemos dos maneras en la cual puedes hacerlo. Número 1, transferencia bancaria, a nombre de Centro de Fe, Esperanza y Amor AR. Clave interbancaria 01 21 80 00 19 28 12 95 98. Banco BBVA, Bancomer. Número 2, en nuestras instalaciones. Recuerda que estamos para servirte. Si requieres atención personalizada, llama al teléfono 58 22 19 88.